Acá tengo grabar. Bien. Supuestamente esto estoy grabando. Bueno, entonces estábamos diciendo de que vamos a hacer el circuito RL, colocamos un amperímetro, porque lo que se trata es ver la corriente que va a circular por la bobina y es la que va a generar ese campo magnético y va a producir los efectos que ya dijimos la clase anterior. O sea, ¿qué dijimos? Dijimos de que la corriente apenas cerraba un switch, no he dibujado el switch acá, no se establece inmediatamente, sino que la corriente va a empezar a crecer paulatinamente dentro del periodo transitorio. Entonces, a medida que va creciendo esa corriente de una manera exponencial a través de la bobina y después, al final del régimen transitorio, queda establecida la corriente cerrada a través de este circuito RL, entonces la bobina, al final, cuando pasó el periodo transitorio, tiene el valor de tensión entre sus bornes, el valor de tensión final, igual a 0. Lo que me estaba diciendo y estábamos explicando vez anterior de que eso correspondía igual a que si fuera un cortocircuito, o sea, como si existiera un cable a través de la bobina. Bueno, entonces, por eso hemos colocado como instrumento de medición un amperímetro, porque es el que va a medir esa corriente y es la que va a quedar establecida en el circuito, ya en régimen permanente, cuando pase el transitorio. Vamos a ver si podemos ver el transitorio de esto. Entonces, no sé si ustedes les expliqué esto, pero acá, cuando ustedes abren para dibujar el transitorio, hay valores acá donde dice condiciones de valores Profe, iniciales, disculpe, ¿sí? ¿puede volver a repetir a dónde entró para ver la historia? Repetir qué cosa, perdón, no te escuché. ¿A dónde entró para poner en pantalla? Bueno, análisis, transitorios. ¿Lo van viendo? Sí, profe. Acá tienen use condiciones iniciales o condiciones iniciales 0. ¿Qué significa eso? Bueno, es que yo le puedo decir a mi software que tome en cuenta si el circuito previamente tenía condiciones iniciales. Cuando hacíamos un capacitor, el circuito de un capacitor, el capacitor, ustedes recuerden que colocábamos la bobina, colocábamos el capacitor, perdón, cerrábamos el circuito y el capacitor se cargaba. Pero después, si yo lo quisiera descargar ese capacitor una vez que se cargó completamente y dejó de circular corriente, yo lo puedo descargar, pero para que también va a ocurrir un fenómeno transitorio. Pero lo que va a suceder es que para el software le tenemos que decir si el capacitor estaba previamente cargado o no estaba cargado. En este caso, que es un circuito RL, también tendrá condiciones iniciales. O sea, si yo cierro acá el circuito como está conformado en este momento, ahí se va a producir un transitorio y lo vamos a ver cómo la corriente crece de una manera exponencial. Pero suponiendo de que una vez que ya pasó ese régimen transitorio y la corriente está circulando a través de la bobina y de repente yo quiero cortar la corriente a esa corriente que ya está circulando, entonces yo le tendría que decir acá a la bobina de que la bobina en realidad es como si estuviera cargada. No asocien cargas como en el capacitor. Esto no acumula carga, sino que acumula energía de forma de campo magnético. Y para que haya una acumulación de energía en campo magnético es necesario, sí o sí, de que esté circulando corriente. Entonces, si yo tomo acá las condiciones iniciales que tome en cuenta el software, tendré que avisarle a la bobina que por esa bobina previamente ya estaba circulando corriente de antes. Lo vamos a hacer para que se vaya dando cuenta. Bueno, dibujemos esto primero como que yo voy a
Cerrar el circuito, si quieren ponemos acá, bueno, no, ya se imaginan, acá en este lugar va a haber una llave que ya está cerrada. Entonces dibujo el fenómeno transitorio y ahí lo veo. Esto, evidentemente, no logramos ver que termine la corriente a pleno debido a la escala que yo elegí. Yo elegí una escala, voy a volver a dibujar esa curva, transitorios, en vez de poner un microsegundo, vamos a ponerle un segundo. Como ya la escala acá me dice que está en segundo, lo dejamos, no le agrego el microsegundo como tenía recién. Bueno, y ahí yo me fui a una escala muy grande, o sea, no puedo llegar a detectar el transitorio que se ve muy pronunciadamente acá. Nuevamente, elijo otra escala, pónganle transitorios, en vez de un segundo, le voy a poner acá 100 milisegundos. Esto lo hago para que vayan viendo cómo se van cambiando las escalas. Bueno, 100 milisegundos es lo mismo, perdón. Vamos a poner transitorio 100 microsegundos. Le pongo la U de micro. Entonces, ahí ya la empiezo a ver. Se va notando cómo va cambiando y ya puedo observar el fenómeno transitorio. Si elijo, fíjense que los 100 microsegundos está como fondo de escala. Yo tendría que elegir acá, para verlo mejor, algo de un valor de 10 microsegundos, que estaría más o menos por acá, para que la curva se vea bien. La vuelvo a hacer, análisis transitorio, en vez de 100 pongo 10 microsegundos. Y ahí ya seguramente la voy a poder observar perfectamente la curva cambiando esa escala. Entonces, ustedes ven que en este caso, la corriente, como explicábamos teóricamente, crece en forma exponencial, dado por la ecuación que ya habíamos visto en la parte teórica. Y fíjense que tiende ese valor que está aquí a un valor de 12 miliamperes, que sería ya asíntota a toda esta curva que ya se estabilizó y ya se aplanó. Entonces, la bobina, si yo quisiera ver cómo es el comportamiento después del régimen transitorio, bueno, entonces yo podría agregar y observo en la bobina, pongo acá un voltímetro para medir la tensión que hay sobre la bobina, y qué es lo que yo esperaría ver. Yo esperaría ver en esa bobina que al principio, cuando la corriente es cero, la bobina debe tener una fuerza electromotriz autoinducida que se opone a los 12 voltios. O sea que tendría que ver que en la bobina, en el tiempo igual a cero, que corresponde cuando yo cierro el switch, la bobina directamente se convierte en una fuente electromotriz que se opone a la batería. A medida que va transcurriendo la corriente a través de la bobina, la tensión en la bobina va disminuyendo, disminuyendo, hasta llegar a hacerse cero, que sería ya cuando la curva esta queda plana. Entonces, si la tensión esta me va a indicar cero, después de que cuando la curva de corriente se hace plana, significa de que en la bobina no hay caída de tensión. Es igual a cero. Y si es igual a cero, decimos que el comportamiento de la bobina, cuando hay una batería de corriente continua, evidentemente que es igual a que la bobina no existiese y que fuera un cable, que es un cortocircuito para todo lo demás. O sea que únicamente la limitación de corriente que veo acá está dada por el valor de la resistencia esta que quedó en 1000 ohms. ¿Bien? Bueno, ahora que yo agregué estos dos instrumentos, fíjense en lo que va a pasar si yo dibujo el régimen transitorio. Voy al análisis transitorio, lo pongo en 10 microsegundos y prácticamente voy a poder ver el valor de tensión. Fíjense cuál es la escala que ha quedado acá. Ha quedado una escala de 0 a 20 voltios. La corriente sería la que está marcada en verde, pero si yo tengo una escala de 0 a 20, la corriente, evidentemente, que sabemos que ya 12 dividido 1000 van a ser 12 miliamperes, o sea, sería 0,0012 el valor de corriente. Por eso es que
no se la llega a apreciar en este dibujo que está acá. Entonces, pero sí aprecio el valor de tensión que aparece sobre la bobina, medida por este voltímetro BM1, y que vemos que si ustedes proyectan esa curva hacia arriba, estaría prácticamente arrancando de los 12 voltios. O sea, en el tiempo que se cerró el circuito, 12 voltios aparecieron sobre la bobina, pero en oposición a estos 12 voltios. Por lo tanto, 12 por ley de Kirchhoff, 12 positivos que va hacia allá y 12 positivos que van hacia el otro lado, no me va a dejar circular corriente, y es por eso que la corriente valía valor cero. A medida que la corriente se va estableciendo, la tensión en la bobina va disminuyendo en forma exponencial y se va llegando a ser el valor cero. Cero cuando ya pasó el tiempo suficiente, que nosotros dijimos que ese tiempo suficiente para que pase un transitorio es igual a 10 veces tau. 10 veces tau. ¿Quién era tau? La constante del circuito RL. También hablábamos de constante de tiempo de un circuito RC, que también lo llamábamos tau, nada más que la constante de tiempo en un circuito RC era justamente tau igual a R por C. En este caso, el tau es el valor igual a L sobre R. Entonces, eso es lo que define la constante de tiempo de un circuito cuando hay elementos como L y C asociados con una resistencia. Si yo quisiera, ¿qué más podemos ver en este circuito? Bueno, vamos a hacer ahora, imaginar de que el circuito ya está circulando corriente, ya pasó 10 veces tau, ya se estableció la corriente, la tensión en la bobina es igual a 0, la corriente final del circuito es igual a 12 miliamperes, y ahora vamos a imaginar que yo voy a cortar la corriente. O sea, ¿qué sería cortar la corriente? Sería acá donde yo tengo un cable, acá existe vamos a dibujarlo para que ustedes no se confundan, vamos a dibujar un switch. Ahí hay un switch, que es una llave, dijimos el switch, que deja o no pasar corriente. Y esa llave, bueno, en ese momento estaba cerrada. Pero ahora yo voy a abrir esa llave. Me posiciono en el switch y la abro. Entonces, ¿qué debería pasar? Todos diríamos, y sí, se va a cortar la corriente. Pero cuando se corte la corriente no se va a hacer cero inmediatamente, sino que va a haber algo que me va a impedir que la corriente se vaya a cero apenas abra este switch. ¿Y qué es ese algo? La bobina. La bobina ya estaba circulando corriente y apenas yo abro el switch, la bobina, en vez de empezar a ver una variación de corriente, porque yo estoy abriendo el circuito, lo quiero cortar, inmediatamente va a inducirse, o mejor dicho, se va a autoinducir en la bobina una tensión en la cual va a empujar esa corriente que estaba circulando en el mismo sentido para evitar de que se corte. Un momento que quiero apagar este celular. ¿Cómo observamos esto? Muy sencillo. Ahora yo voy a agarrar a esta bobina, le tengo que decir al software, porque el software no sabe todo. Nosotros le tenemos que informar qué es lo que está pasando en nuestro circuito. Ustedes, fíjense acá, dice en el tercer renglón corriente de continuo inicial. O sea, le tengo que decir al software de que por esa bobina ya estaba circulando corriente cuando yo cerré al principio el circuito. ¿Qué corriente circulaba? Y dijimos que eran los 12 miliamperes. Tengo que poner una M porque acá ven que la corriente está en la unidad ampere. Tildo esto para que lo tenga en cuenta el software. Ok. Bueno, acá se quedó esto. Esto se puede acomodar, si ustedes quieren jugar un poquito. Bueno, después lo ven cómo se juega esto.
A ver, bueno, está medio complicado. Después vemos esos detalles para que las letras queden no encimadas. Entonces, por la corriente estoy diciendo que ya están circulando 12 mA y yo voy a abrir el circuito, lo estoy abriendo. Entonces voy a dibujar el transitorio. Vamos a ver primeramente la curva de tensión que pasa. Fíjense que acá la curva de tensión hacía de esta forma, arrancaba de 12 voltios y se iba a 0. Y ahora, cuando yo vaya a hacer el transitorio, otra vez dejo los mismos. Acá le tengo que decir al software que use las condiciones iniciales. Señalo esto. ¿Cuál es la condición inicial? Y que por la bobina ya está circulando corriente. Esa es la condición inicial. Le doy OK y miren lo que ha pasado acá. Bueno, esta curva está un poco rara y porque la verdad estamos trabajando con un valor. Fíjense que acá está arrancando, esto está en escala 200. Vamos a sacar este amperímetro un ratito para que no moleste. Perdón, sacamos acá. Veamos la curva de tensión que hace. Ahí se me quedó un pedacito de cable de más. Lo borro. A ver. Volvamos a dibujar la curva. Transitorio. Sale lo mismo. Vamos a cambiar la escala. Análisis transitorio. Vamos a ponerle 1 microsegundo. A ver si podemos observar un poquito mejor. La vemos que cae como prácticamente a 0. A ver si está bien esto. La inductancia tiene la corriente inicial 12 mA, eso está bien. Es que yo no, el switch puse mal. En realidad lo que tengo que hacer es poner, no sé si tengo acá otro tipo de switch. No. A ver, un momento, vamos a ponerle, en vez de 1 microsegundo, le voy a poner 10 nanosegundos. Y la sigo viendo muy que se viene abajo, pero en realidad esta curva, lo que yo tengo que ver es que decaiga la tensión, porque esto es un voltaje lo que está apareciendo acá. Acá aparece un voltaje de 100K, dice acá, qué raro que está esto, ¿qué pasó acá? Está mal la escala, profe, porque marca 200K Sí. y la del tiempo marca en nano. Y son muy chicos, acá lo debo hacer más grande. Sí. A ver, le achico más el tiempo. Bajamos más el tiempo, pongamos, en vez de 100, le pongo 100, le pongo 1 nanosegundo. Le voy a sacar el 0 ponemos aquí. No lo puedo ver, pero se me está achicando el valor de voltaje. Claro, sí, pero mire el tiempo, ahora está en pico. Sí. Creo que debería poner 1 segundo, fíjese con 1 segundo. Ponemos 1 segundo, dice usted, a ver. Parece. No, ¿qué estamos haciendo acá? No, está cambiando. Sí. La bobina. Sí. Transitorio, ponemos 1 segundo. A ver. 1. Ahí se va agrandando. Ahí va cayendo. Sí, Sí, teníamos que. Estaba achicando en vez de agrandar. Sí. 10 segundos. 10. Puso una O. Y se va. Hacemos otro. Le ponemos un poquito más. 100.
Ahí se empieza a ver un poquito mejor. Sí. Bueno, los valores de corriente que se están induciendo en la bobina hace que ese voltaje no caiga inmediatamente igual a cero en ese instante. O sea, por la bobina estábamos en el valor cero, cuando ya estaba en régimen constante, en el caso cuando la cargamos, cuando le hacíamos circular corriente, cuando el switch estaba cerrado. Pero ahora nosotros lo estamos abriendo y estamos diciendo que por la bobina ya están circulando 12 mA y yo estoy abriendo el circuito y estoy queriendo ver un transitorio en el caso de, usando las condiciones iniciales, voy a darle un valorcito más, acá, 1000, acá. Y aquí... ¿Puede ser, profe, que esté mal los voltajes porque marca microvoltios? ¿Puede ser o estoy viendo mal? Sí, está indicando microvoltios. Y Eso no debería. no tendría que ser así tan bajo, ¿no? Porque tendría, desde el momento en que la bobina se corta, en que la corriente de la bobina se corta, tendría que autoinducirse un voltaje. A ver, voy a poner así, a ver. Fíjese cuando, suponete que esté cerrado, transitorio, lo voy a poner acá, un segundo, un K dice acá, aquí está. Claro, porque son 1000 segundos, pero lo puso un K segundos. Como si no estuviera bien esto, che, a ver, corriente inicial 12 miliamperes. La corriente eran 12 dividido 1000, son 12 miliamperes. La inductancia, Milihenry marca, ¿o no? milihenry son, sí. La inductancia es un milihenry. Un milihenry, sí. Un milihenry. A ver, pongámosle de que fuera un henry. A ver directamente si se puede ver un poquito mejor. Análisis transitorio. Bueno, ahí vamos a ver otra cosa. Ahí sí están voltios. Sí, porque estoy cerrando el circuito. Claro. O sea, ahí en las condiciones que yo dibujé, estoy dejando la bobina que dice que ya tenía 12 miliamperes circulando y en ese momento le estoy agregando una batería que le aplico 12 voltios a una bobina que ya tenía una corriente. Por eso es que la curva sale acá bastante extraña. Pero si yo ahora corto análisis transitorio, a ver, le doy 10 segundos. Ahí arranca de 100 milivoltios. Profe, si quiere puede cambiar los valores del voltaje ahí. A no. A esta escala, no. A esa escala no le quiero. A ver si no le puedo dar otra condición. Profe, perdón, ¿por qué no pone, o sea, ahí recién usted le puso un segundo, perdón, 10 segundos puede ser? Sí. ¿Por qué no le ponen, no sé, por ejemplo, una, o sea, más grande? Recién aumentó los segundos y se amplió un poco la escala. O sea, poner un número bastante grande. Pues decís que hagamos así, le pongamos 10, le pongamos 100. 1000, no, es mucho. No lo vamos a notar. Bueno, pero la tensión en la bobina, lo que me extraña es que me está saliendo con una tensión de un pocos milivoltios. No estoy dándole bien las condiciones iniciales. En todo caso... ¿Y no tendría que poner ahí condición 0? No, Porque... lo que yo tendría que hacer es, supongamos que esta llave la ponga así, saco esta batería, para que veamos bien lo que va.